buenos días para todos. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por nos haya dado la presencia y poder compartir con ustedes este proyecto titulado Estrategias Integradoras de Gestión de Riesgo para la Resiliencia y la Continuidad de los Servicios Médicos del sector religioso a desastres tropicales. Esta es una experiencia que sucedió en la isla de San Andrés y se titula Lecciones desde la experiencia de zonas insulares del Caribe colombiano. El proyecto lo realicé, estaba esperando que adelantaran el proyecto. La ponencia con la doctora Carolina Sofía Velázquez, la intérprete nos ayudó con el desarrollo. Bueno, la libertad religiosa de la costa caribe insular de Colombia enfrenta una alta vulnerabilidad frente al impacto del cambio social. Lo vemos actualmente, vemos cómo en todas las plataformas y en todos los pronósticos nos advierten de que la frecuencia e intensidad de los ciclones tropicales va a aumentar. ¿No? Eso es lo que aparece por resultado que llega en el informe que quedó plasmado en la tercera conferencia intercontinental. En la tercera, en el informe de conferencia intergubernamental de expertos para cambio climático. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de esto lo vimos en el archipiélago San Andrés, Providencia, Santa Catalina, en el 2020, cuando en un solo mes, en noviembre, tuvimos el impacto de 2 ciclones tropicales, solamente con unos días de diferencia, con 10 días de diferencia. Cuando sucedió esto, pues tuvimos un panorama bastante complicado y nos pudimos dar cuenta, que la pérdida de los lugares de culto no solamente tiene consecuencias negativas en la libertad de culto, sino que desde la gestión del riesgo de desastre, ¿qué consecuencias tiene? ¿Cuál es el nivel de afectación que tiene perder un culto o una iglesia con respecto a la salud y a la cohesión social? ¿Sí? ¿En qué afecta y cómo se puede tratar una comunidad que se ve afectada por este tipo de situaciones para recuperar la esperanza tras la pérdida de situaciones de crisis? Y entonces ahí viene una pregunta. ¿Cuál es el rol de las iglesias en la comunidad? ¿Quién me puede ayudar con esa pregunta? ¿Cuál creen ustedes que sería el rol de las iglesias en la comunidad? Sí, porque normalmente todo el mundo o todas las personas piensan que el rol de ellos es solamente el apoyo espiritual. Pero nos dimos cuenta o nos damos cuenta en situaciones de emergencia y desastre que no solamente es eso, sino que también este tipo de componente religioso tiene una gran fuerza sobre el vínculo que genera a nivel comunitario y sobre la forma en cómo pueden recuperar y cómo pueden fortalecer la solidaridad de la población o de las personas en momentos de crisis. Eso hace que la salud emocional y la cohesión social se restablezca rápidamente. ¿Por qué? Porque esos son los mecanismos en cómo un territorio puede recuperarse, puede aceptar y puede volver a continuar a pesar de las pérdidas que ha sufrido. San Andrés, de pronto hay algunos que no conocen, el archipiélago de San Andrés, Providencia, está ubicado aquí, en el noroeste del Mar Caribe. Es una isla muy pequeña, un archipiélago muy pequeño. Bueno, quiero que vean esta imagen. Esta imagen es una fotografía que se tomó al día siguiente del tránsito del huracán Violeta en noviembre del 2020. Como lo ven, ese huracán de gran categoría 4 dejó a su paso tragedia, devastación, ¿cierto? Pero a pesar de todo eso, nosotros nos dimos cuenta de que la comunidad religiosa había demostrado ser fundamental en la respuesta y en la cooperación post-desastre. Imagínense entonces en ese momento el grado de afectación psicológica que tenían las personas, de ver todo por lo que habían trabajado destruido. Entonces, en ese momento, la comunidad religiosa empezó a implementar una serie de mecanismos, a construir iglesias improvisadas en carpas, y eso generó
que las emociones de estas personas se fueran saliendo a flote, y entonces eso generó que ellos empezaran a entender y a ponerse en el lugar y a ver si darse cuenta de qué era lo que les había sucedido. Porque ellos en este momento todavía no sabían qué les había pasado. Entonces, la desesperanza causa que la gobernanza no pueda desarrollarse de la mejor forma. Hablando de la evaluación de daños y necesidades, para la isla de San Andrés se tuvo un total de pérdidas de 2.514 viviendas afectadas. De esas, 2.242 tuvieron la cubierta afectada y 85 sufrieron colapso total. Para la isla de Providencia, más del 98% de la infraestructura quedó totalmente colapsada, o sea, quedó en colapso total. Imagínense entonces ese panorama. ¿Qué ha sucedido? A raíz de todo esto, Colombia ha desarrollado una serie de estrategias, de normas, de programas, de procedimientos, pero todas estas leyes y estos programas van encaminados a garantizarle a las personas la salud y la seguridad. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos en contexto, que es lo que habla la ley 1523, la ley que establece el sistema general sistema nacional de gestión de riesgo de desastres, perdón, o la ley de libertad de culto, pues maneja eso, o sea, busca siempre restaurar o implementar o garantizarle a la población los derechos fundamentales. Entonces, como derechos fundamentales está que yo debo conocer, yo debo analizar cuáles son las condiciones que afectan mi territorio, cuáles son las que me afectan mis estructuras, para yo poder determinar si esos fenómenos amenazantes van a generar el colapso o el daño a nivel estructural, para yo poder implementar medidas que puedan desarrollar estrategias de mitigación o de adaptación, como lo hablaba ahorita el ingeniero Mardario Cardona. En el 2020 desarrollamos un proyecto en la Universidad de Ingeniero Militar, haciendo la maestría de gestión de riesgo y desarrollo, en articulación con el Ministerio del Interior, y se trataba de desarrollar una serie de estrategias que pudieran analizar el nivel de incorporación de la gestión del riesgo dentro de los equipamientos de culto, o dentro de los planes de equipamiento de culto. Pero vamos a ver que en la isla de San Andrés no había un plan de equipamiento de culto. Entonces nosotros lo que hicimos fue generar un proyecto que diseñara una serie de lineamientos para que pudiera construirse el plan de equipamiento de culto, pero incluyendo la gestión de riesgo dentro de todo ese componente, y que sirviera como un eje articulado hacia el plan de ordenamiento territorial y hacia las otras estrategias de planificación. Entonces, para poder diseñar este proyecto, analizamos cuáles eran las herramientas de planificación, verificamos cuál era el nivel de inclusión. Nos tocó crear una metodología porque en el archipiélago no había información suficiente para nosotros poder utilizar y poder determinar el nivel de la vulnerabilidad física de ese tipo de estructuras. A raíz de eso, entonces, creamos el modelo de análisis de vulnerabilidad física para los equipamientos de culto. El proyecto abarcó el análisis a una población de 47 iglesias, y lo bueno fue que incluimos a todas las denominaciones que hay en el archipiélago. Actualmente, o para ese momento, había un total de 60 iglesias. Todas no quisieron participar por X o Y motivo, más que todo a raíz de lo que sucedió en Providencia con el huracán de San Andrés, con el huracán. Pues entonces les empezaron a prometer un montón de cosas, entonces ellos fueron perdiendo la fe en los procesos que se establecía para restaurar la gobernanza. Pues llega el momento del desarrollo de este proyecto, en donde nosotros debíamos identificar la vulnerabilidad física de esas iglesias. La metodología consta de 3 fases. La fase 1, el análisis de los instrumentos de planificación; la fase 2, el análisis de vulnerabilidad; y la fase 3, ya el diseño de los lineamientos como tal.
Bueno, no me detengo mucho porque tengo bastantes diapositivas y me acortaron el tiempo, eran 15, ahora son 12. En esta primera fase se trata de realizar una matriz diagnóstica que nosotros pudiéramos, con la que pudiéramos entender cómo, cómo se iban a poder utilizar, qué nivel de incorporación tenían el componente de culto entre las principales herramientas de planificación del territorio, evaluar el nivel de incorporación y además de eso asignarle un nivel de cumplimiento a esa herramienta de planificación. O sea, si estaba incluido, si parcialmente estaba incluido o no estaba incluido. Utilizamos una metodología de colores porque la población interreligiosa de la isla pues no tenía mucho conocimiento en todo este tema de gestión de riesgo, entonces buscamos o tratamos de que toda esta información llegara en la medida de lo posible más precisa para que ellos pudieran tomar decisiones a raíz del resultado de este proyecto. La estimación de la vulnerabilidad física, que fue la fase 2, se construyó por medio de una matriz que contemplaba una serie de componentes indicadores a las cuales cada componente indicador te iba a asignar un valor en porcentaje de acuerdo al comportamiento o al nivel de importancia que le pudiéramos dar para poder establecer o poder identificar claramente cómo se iba a comportar ese criterio frente a los fenómenos amenazantes que vienen asociados al fenómeno ciclón tropical, que son mareas de tormenta, lluvias torrenciales y vientos extremos. Entonces, una vez asignados esos criterios, conformamos un grupo de profesionales, sobre todo que tenían mucha experiencia en la reconstrucción de Providencia, y pudimos utilizar una serie de estrategias que ya estaban dispuestas a nivel de información académica, como la que el ingeniero Manuel Cardona y Bernal diseñaron para Providencia con respecto a la velocidad del viento para que se tuviera en cuenta en las construcciones, en las nuevas construcciones, o la que hizo el ingeniero Rey para el CIOH en cuanto al análisis de vulnerabilidad por inundación de marea tormenta de la isla de San Andrés, además de la que Coralina tenía la corporación para el componente ambiental con respecto a la amenaza por inundación. Entonces todo esto lo utilizamos para determinar cuáles eran los criterios y poder entonces asignar con ese grupo de profesionales unos valores. Esos valores se le iban a asignar a cada indicador y luego se iban a sumar para por último tener el valor en forma de porcentaje y poder asociar en esta tabla de clasificación. Entonces íbamos a poder determinar que el componente de tipología estructural iba a ser alto, medio o bajo dependiendo en qué porcentaje cayera, o el componente de estado de la estructura pues iba a comportar lo mismo. Entonces, esta matriz iba a contener dos componentes generales y tres componentes específicos. Los específicos iban a ser vientos extremos, marea de tormenta, inundación por lluvias torrenciales. Entonces se le iba, por medio de este cuadro, se iba a poder determinar y se iba a poder comparar y entonces al final nos iba a poder arrojar el nivel de vulnerabilidad de este componente frente a cada una de las iglesias. O sea que esta evaluación se hizo a cada una de las iglesias y el resultado iba a ser de forma diferencial para que cada uno de esos líderes religiosos pudiera identificar claramente en qué elementos podía generar un mayor esfuerzo económico o de sus capacidades. Luego la tercera fase, que es el tema de los lineamientos, hicimos un acercamiento con la comunidad religiosa, le socializamos los resultados preliminares y de ahí salió por medio de una encuesta seca estructurada lo que nosotros necesitábamos para poder llegar a construir realmente esos lineamientos y que pudieran ser claros, que pudieran ser complementarios a lo que la comunidad religiosa necesitaba. Y era la percepción del riesgo que ellos tenían con respecto a la amenaza ciclón tropical y lo que ellos debían hacer, o cuáles eran sus funciones con respecto a ese tipo de situaciones. Un minuto. El análisis el análisis de los instrumentos de planificación pues generó una serie de información, como que por ejemplo no estaba incluido el componente de equipamientos de culto dentro de las principales herramientas de planificación, inclusive ni siquiera en las estrategias departamentales de respuesta a emergencia. Solamente hablaba de que se iba a contar con unas iglesias para refugios, pero no establecía si el refugio era o no era adecuado para poder recibir a esas personas.
De ahí entonces puedo comenzarle un caso. En Providencia tuvimos 3 muertos, a pesar de toda la evacuación que hicimos en el exterior. Pero solamente uno asociado directamente al fenómeno del sector cristiano. Y fue el caso de una persona que iba con su familia a buscar un refugio, pero escuchó que un grupo de personas adentro de una iglesia pedía ayuda, se devolvió, la sacó, las empezó a sacar, pero cuando él quedó de último, una pared colapsó debido a la fuerza del viento y a la presión que ejercía el agua que caía en forma de arroyo sobre esa pared, le cayó encima y se ahogó. Los demás murieron por infarto y otro porque se montó en o se metió en una nevera y se fue contando y se ahogó. Pero entonces, de ahí viene el tema de cómo nosotros o de qué podemos hacer para nosotros identificar claramente podemos, para poder garantizar que el componente de culto se incluya dentro de la gestión de riesgo, tenemos que establecer una serie de lineamientos para poder garantizar su permanencia. Y ahora, el nivel de vulnerabilidad física, bueno, vamos a tener, solamente voy a explicar esto, que es los vientos extremos. Como se dan cuenta que hay una serie de gráficos que me va a dar un resultado. Pues esos gráficos le va a ayudar al líder religioso a entender cuál de los indicadores es sobre cuáles debe aportar más recursos para poder disminuir su vulnerabilidad. ¿Sí? Como lo ven, se maneja la metodología por colores para que ellos pudieran entenderlo más rápido, más fácil, y pudiera entonces ser aplicado de esa misma manera. En este primer análisis de vulnerabilidad encontramos que 24 iglesias van a ser altamente vulnerables a daños por posicionamientos extremos, 20 iglesias van a ser moderadamente vulnerables y 3 bajamente vulnerables. Asimismo, con los otros fenómenos amenazantes, mareas tormentas, por lluvias torrenciales. Y aquí entonces, ya para terminar, se generan los lineamientos. Los lineamientos los buscamos estuvieran o manejaran la misma estructura que se maneja a nivel del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, y era el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo del desastre. Entonces, para conocimiento del riesgo, establecimos que debían hacerse una serie de estudios cartográficos para establecer o para analizar si otros fenómenos amenazantes, como por ejemplo el sismo, como por ejemplo el incendio, de cobertura vegetal o otros, podían afectar a esos equipamientos de culto. Analizar si esos escenarios de culto, debían o podían incluir el tema de la inteligencia artificial para hacer ese análisis estructural o las modificaciones que debían hacer, o conocer o manejar el tema de la Big Data para manejar ese tipo de información moderna en sus análisis físicos y urbanísticos. Y en cuanto a la reducción del riesgo, propusimos que estas infraestructuras tuvieran un componente de servicios básicos, o sea, que pudieran disponer con herramientas como por teléfonos satelitales, plantas generadoras de energía, desalinizadoras y potabilizadoras, para preposicionar ese tipo de servicios básicos que son los que al principio en el imagen se dieron cuenta cuando hablábamos de la imagen que les mostré del daño que había causado y de la desesperanza en la población. Pues eso fue lo que detonó la desesperanza. El que la persona no pudiera contar con esos elementos aceleró, el que no pudiera llamar a sus seres queridos para decirle estoy bien, aceleró ese momento de crisis. Entonces, si nosotros podemos garantizar que estas infraestructuras, pues históricamente son resistentes, históricamente ellas se construyen de forma robusta, pues si incluimos este componente dentro de esa resistencia que naturalmente se utiliza para su construcción, vamos a garantizar que en momentos de desastre estas estructuras puedan continuar brindando servicios humanitarios aún durante y después del fenómeno catastrófico. Para el manejo de los desastres, establecimos diseñar y estandarizar un plan de aglomeraciones y promover la formación y capacitación a los líderes religiosos y a todos sus miembros en temas de gestión de riesgo de desastre, reencuentro con seres queridos, primeros auxilios médicos, y algo que también caló mucho en esa población fue los primeros auxilios psicológicos. De esa forma íbamos a tener como especie de un triaje, ellos iban a poder identificar a esas personas que requieren ayuda psicológica porque estaban en un momento de crisis y poder trasladarlas a los servicios de salud del departamento. La salud social. Bueno, eso es lo que estaba. Conclusiones: las iglesias católicas en el San Andrés muestran una arquitectura robusta, resistente a los fenómenos de amenaza tropical. La falta de consideración de las iglesias como elementos clave en la configuración del tejido social en la planificación del territorio es notable.
y se subraya la necesidad de establecer regulaciones que promuevan un estándar para su resistencia que incorporen gestión de riesgo como una oportunidad estratégica para integrar en estos lugares de culto la planificación del territorio. Y por último, reconocer y valorar el papel de la comunidad interreligiosa en la preservación de la salud social y la resiliencia comunitaria ante futuros desastres. Es una apuesta del territorio. Inclusive en este momento ya está sucediendo. El mes pasado se reunió el grupo interreligioso con el gobernador para que por fin se reconociera este componente religioso dentro del plan de ordenamiento territorial como un equipamiento y no como un lugar de culto. Eso significa que todo lo que tiene que ver con legislación van a poder ser utilizadas para mejorar ese componente. ¿Me lo quitaste, por favor? Bueno, y esta creo que es la más importante de todas las referencias bibliográficas, donde sacamos toda esta información para poder presentarles este día de información. Muchas gracias.